Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy voy a continuar compartiéndoles acerca de la oración que agrada a Dios. Espero que de ahora en adelante oren en base a esta prédica para que así sus oraciones sean respondidas. En primer lugar, la oración que agrada a Dios es cuando ora con todo su corazón. Esto significa que debe orar con toda su voluntad, sus fuerzas y su vida. El que ora así no se limitará simplemente a repetir frases sin sentido o por rutina. Repetir frases sin sentido significa decir una y otra vez expresiones que ya ha dicho y que, por lo general, se dicen sin ningún significado. Sin embargo, clamar con todo su corazón por las peticiones por las que ya ha orado no es una repetición de palabras vana y sin sentido. Así que deberá examinar si ora por su iglesia y por la evangelización de las almas con todo su corazón, o si lo hace tan solo repitiendo frases sin sentido y por rutina. Si ora en forma rutinaria, solo repitiendo los motivos de oración, lo más probable es que no recuerde por lo que acaba de orar, sino tan solo repetirá lo que por costumbre ora todos los días. Ahora bien, la posición de los que oran con todo su corazón es diferente a la que adoptan los que no lo hacen de todo corazón. Por ejemplo, Jesús oraba de rodillas y con todas sus fuerzas. Otro ejemplo,
En el primer capítulo de Primera de Reyes podemos ver la forma en la que el profeta Elías oró para que lloviera en Israel luego de 3 años y medio de sequía. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42, cita: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Cuando ora con todas sus fuerzas, sentirá un dolor desgarrador en los intestinos, por lo que su rostro en forma natural lo pondrá entre las rodillas. Dios ya le había prometido a Elías que iba a llover después de 3 años y medio. Elías oró con tanto fervor y fe para que la palabra de Dios se cumpliera, que a través de esa fidelidad del profeta al implorar a Dios, Jehová le respondió trayendo una fuerte llovizna. La segunda parte de Ezequiel, capítulo 36, versículo 36 y el versículo 37 menciona: Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aunque Dios dice en este versículo que Él lo hará, quiere decir también que deberá primero pedirle con fe para que lo haga por usted. No deberá esperar pensando que su oración será contestada simplemente porque Dios dice que Él lo hará. Es lo mismo que si esperara con la boca abierta debajo de un árbol a que el fruto madure y caiga en su boca. La segunda manera de orar que agrada a Dios es hacerlo en voz alta, esto es, clamando. Ya les he mencionado muchas veces que debemos de orar en voz alta. Jeremías capítulo 29, versículo 12 señala: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Dios dice que si lo invocan, es decir, claman a Él y le oran, Él escuchará su oración. Pero hay una condición: tiene que pedir, buscar y llamar, y Él le responderá. Sin embargo, hay un versículo en la Biblia que completa este principio, y es que deberá venir ante Dios e invocarlo en voz alta. Entonces, Él lo escuchará. Sí, Dios dijo que lo escuchará. Jeremías capítulo 33, versículo 3, señala sobre esto: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la primera parte de Isaías, capítulo 58, versículo 9, el capítulo del ayuno, añade: Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Cuando clama a Dios en ayuno, Él le responderá diciendo: heme aquí. Jesús conocía muy bien la voluntad de Dios, y la Biblia nos describe en diversos pasajes no solo la forma en la que el Señor oraba, sino también la de los padres de la fe, como Moisés, Samuel, Jonás, Pedro y Juan. Estos siervos de Dios invocaron en voz alta clamando a Dios en oración. Incluso Esteban oró en voz alta mientras era lapidado hasta morir. Orar en voz alta significa orar con todo su corazón en voz audible. No quiere decir gritar solamente. Si ora en voz alta, podrá despojarse de todo pensamiento mundano. El cansancio ni el sueño podrán interrumpir su pensamiento, y así podrá orar con todo su corazón. Al orar de esta manera, será lleno del Espíritu Santo. Satanás y el diablo huirán, y la respuesta a su petición vendrá con mayor rapidez. También podrá percibir el mundo espiritual. Si ora en silencio, le resultará difícil orar con todo su corazón. Si ora en silencio con los ojos cerrados, le tomará
mucho tiempo luchar contra sus propios pensamientos mundanos y entonces podrá quedarse dormido debido al cansancio. Ahora bien, hay una razón espiritual por la que debe clamar en oración. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 indica esta razón y dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, todas las oraciones se presentan en el altar de oro. Tal como cita este versículo, cuando ora, los ángeles llevarán el incienso que representan sus oraciones personales en incensarios de oro y lo pondrán en el altar de oro. Les digo cómo. Un ángel recibe el incienso de la oración de una persona. Si la oración es hecha con todo su corazón, 2 ángeles llevarán el incienso de su oración. A veces el ángel solo se queda mirando a la persona que ora porque su oración no da ningún incienso. Luego, un arcángel ofrece el incienso de las oraciones en incensarios de oro en el altar de oro delante del trono de Dios. Dios entonces percibe el olor del incienso de las oraciones y responde. Dios ve el corazón de cada uno. No obstante, los ángeles solo reciben el incienso de las oraciones que se hacen en voz alta. Por eso debe orar en voz alta para que el ángel pueda escuchar sus plegarias y así recibir el incienso de esa oración. Después, sus peticiones se ofrecerán ante Dios como aroma agradable. Espero que todos entiendan con claridad este principio espiritual y lo apliquen en su vida de oración diaria. Ahora bien, con esto no quiero decir que siempre deberá orar en voz alta. Deberá tener en cuenta el lugar y las circunstancias. Si está en un lugar alejado o en la iglesia donde no va a molestar a los demás, si ora en voz alta, lo podrá hacer. Pero si se encuentra en otro lugar, deberá bajar su voz por educación y consideración a los demás. Sin embargo, el nivel de su voz al orar deberá ser un poco más alto que el de una conversación normal. Asimismo, si está en un autobús, un taxi o en un lugar público, no deberá orar en voz alta. Si ora en voz alta en un lugar público, la gente podría pensar que tiene algún problema mental y los que son cristianos pensarán que su comportamiento no es un buen testimonio. Si ora en silencio, solo moviendo los labios, un ángel recibirá también el incienso de esa oración. Por cierto, si está en un lugar donde eso puede parecerle extraño a otras personas, podrá orar en silencio con todo su corazón. Eso es tener buenos modales. Ahora bien, escuche bien esto. Orar en voz alta es totalmente diferente a gritar o a dar de alaridos. Algunos malentienden esto y oran dando unos gritos que molestan o asustan a otros hermanos. Sus cuerdas vocales se tensan de tal forma que el sonido de sus oraciones es realmente algo desagradable. Hermano, entienda bien esto. El sonido de una oración en voz alta sale del estómago y no de la garganta. Por eso es suave y no chocante. Amados hermanos, ¿acaso les debo mostrar cómo se ora en voz alta? La mayoría de ustedes deberían saberlo. No obstante, hay quienes tienen que corregir su forma de orar y hay otros que por ser nuevos cristianos deben aprender a hacerlo. Supongamos que usted ora de la siguiente manera: Padre, te doy gracias por la salvación y por tu amor. Por favor, te pido, dame más amor para adorarte en espíritu y en verdad, y así agradarte más. Sosténme y ayúdame con tu poder. Bendíceme para así amarte más y echar fuera toda modorra, cansancio y todo espíritu maligno que se oponga a tu palabra. Protégeme
con el fuego del Espíritu Santo y con tus ojos que son como llamas de fuego. Este, hermano, es un buen ejemplo de oración. Ahora bien, si ora gritando, le digo que Dios no oirá su oración. Mejor sería que corrigiera su forma de orar cuanto antes. Por ejemplo, 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 이 밤도 신령과 진정으로 예배하게 하옵시고 우리에게 크신 은혜 주시기를 원합니다. bueno, supongamos que los vecinos escuchan esa oración. La forma y el volumen de esta oración darían la impresión de una pelea. Por el griterío, más bien, parecería una pelea de gatos y otros podrían pensar que están orando con odio e ira. Es mucho mejor orar con una voz agradable. Cuando hablamos unos con otros con amabilidad, usamos un tono de voz totalmente diferente a cuando se habla con ira o impaciencia. Más aún, si habla con personas mayores, no deberá jamás usar un tono de voz brusco ni tosco. Hermano, no sé si se da cuenta que el que recibe su oración es el Dios Todopoderoso. Usted le está implorando a Dios. Me pregunto entonces, ¿cómo se puede atrever a gritarle a Dios o a orarle en un tono de voz como si estuviera enojado? Recuerde esto siempre, es a Dios a quien se está dirigiendo. La tercera característica de la oración que agrada a Dios es que debe orar con un propósito. Solo cuando se tiene un motivo para orar, lo podrá hacer más intensamente para que su petición sea respondida. Muchos vienen todos los días a la iglesia a orar, pero no debe ser un simple ritual o formalismo como lo hacían los fariseos. Cuando ora con un propósito claro todos los días, como si fuera la última oportunidad que tuviera para orar, lo hará con todo su corazón y además podrá alcanzar más rápidamente un mayor nivel espiritual. La cuarta forma de orar que agrada a Dios es orar con fe y con amor. Mateo capítulo 21, versículo 22 declara: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Usted deberá orar con fe, no importa lo que pida. Deberá creer que lo que ha pedido en oración ya ha sido contestado. Y esto no solo se refiere a las oraciones, es lo mismo con su servicio en la iglesia o con la obra de Dios. Ningún líder de la iglesia deberá decir que un proyecto es imposible de hacer o que es difícil de ejecutar, ya que eso sería ir en contra del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Sí, tal vez no se pueda hacer de acuerdo a su criterio, a su conocimiento, a su sentido común y a su nivel de fe, pero para Dios no hay nada imposible. Les hago una pregunta. Si algo no es posible de realizar en el plano natural o real, ¿acaso eso quiere decir que también será imposible de hacer para Dios? Repito, nada es imposible para Dios. No debemos jamás decir que algo es imposible, difícil o que no se puede hacer, aun cuando así lo pensemos. Todo proyecto o idea que se plantee debemos verla por fe, en forma positiva, aceptarla y apoyarla. Cuando hacemos esto, Dios se complacerá. Si lo hacemos, podremos orar con fe por esta petición. Podremos conversar con fe sobre esto con los demás. Podremos consultar con fe con otras personas sobre este asunto. Y, finalmente, Dios nos revelará su voluntad. Pero cuando decimos, es imposible hacer esto, entonces será Satanás quien se alegrará por nuestra falta de fe. Pondrá en su mente la palabra imposible de hacer. Todo el tiempo estoy haciendo hincapié en esto y me siento triste cada vez que oigo a algún hermano o hermana decir que algo es difícil de hacer. ¿Saben por qué? Porque sus propias palabras lo van a limitar y acusar. Es decir,
Las cosas que se pudieron hacer no se hicieron y Satanás lo acusará por ello. De esta manera, el propósito de Dios para la iglesia no se podrá llevar a cabo. Hay algunos en esta iglesia que tienen el mal hábito de hablar de esta manera. Espero que a través de este mensaje puedan cambiar y que tomen esta palabra para sí mismos y no para el vecino. Escuche bien esto. Todo, absolutamente todo, es posible para Dios y nada es imposible para el que cree. Hermano, todo aquello que parece imposible, Dios lo podrá hacer posible. Volviendo al mensaje, Jesús oró fervientemente por la salvación de todo ser humano. Dios también se complace cuando oramos con ese amor por las almas. Orar con amor significa pedirle a Dios con todo su corazón, clamando por la extensión del reino de Dios y asumiendo la carga de los demás como su propia carga. Por ejemplo, cuando ora por la construcción del nuevo santuario de la iglesia, si ora como si estuviera construyendo su propia casa, oraría con amor. Si está levantando su casa, orará en forma detallada por el terreno, por los obreros y por los materiales. Oraría con todas sus fuerzas por cada uno de los aspectos que incluye la construcción de su vivienda. Cuando ora por los enfermos, si ora con amor y con todo su corazón, sentirá el dolor de los demás como suyo propio. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que pueda orar con amor y fe al Dios Todopoderoso y así Él responda los deseos de su corazón. Estimado público, ahora vamos a hablar de la alabanza que agrada a Dios. El Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respira, es decir, todo ser humano vivo, prosigue el pasaje, alabe a Jah, aleluya. E Isaías capítulo 43, versículo 21 añade, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A través de estos versículos podemos concluir lo mucho que a Dios le agrada oír alabar a sus hijos. Es natural que todos, como seres creados por Dios, alabemos al Creador. Dios se complace con la alabanza que brota de nuestro corazón, no la que se hace por un sentido del deber u obligación. Es decir, Dios se complace cuando alaba poniendo todo su corazón en cada palabra de la letra del himno o de la alabanza. Así que debe alabar poniendo todo su corazón en cada letra de las estrofas de las alabanzas o himnos que entonan. Y Dios gratamente aceptará esa alabanza que nace de su amor por Él, de su agradecimiento por su gracia y por la fe en el Señor. A pesar que su fe no sea madura, si entona alabanzas con sinceridad, Dios se agradará y las aceptará. Hay himnos como, por ejemplo, Cuán grande es Él, que incluso cuando un nuevo creyente cuya fe es débil entona esas estrofas, serán una confesión de amor a Dios y el Padre las aceptará como incienso grato de un corazón sincero. Dios jamás rechazará el amor de un nuevo creyente porque no guarda completamente sus mandamientos. Dios aceptará su alabanza con amor y le dará más gracia y fuerza para vencer con gozo las tentaciones del mundo. Cuando usted siente el corazón de Dios en la alabanza, la gracia del Señor llenará y tocará su corazón. Al igual que el incienso en la oración, el incienso de la alabanza dependerá del corazón y de la sinceridad de cada uno. Muchos vienen a esta iglesia y alaban a Dios. Sin embargo, el incienso de algunos no subirá como aroma grato al Padre. La fragancia de la alabanza de cada uno es diferente. Todo depende del corazón de cada uno. Hay quienes cantan alabanzas al Señor y viven pecando. No crean que el aroma de esa alabanza subirá ante Dios. Dios ocultará su rostro de ellos. No recibirá esa alabanza.
Un ejemplo ilustrativo. Supongamos que en el tiempo del Antiguo Testamento, dos personas ofrecían un sacrificio de animal. Uno ofreció un camello grande y costoso y otro un carnero pequeño y joven. El valor de ambos animales es muy diferente. El camello es muy caro y el carnero no lo es tanto. Recuerde, uno ofreció un camello y el otro un carnero. Ahora bien, ¿qué aroma recibirá con mayor agrado Dios? ¿Acaso Dios preferirá el aroma del camello porque es más caro? No, no lo hará. Lo rechazará si no viene de un corazón sincero. Les daré otro ejemplo. Una persona A ofrece un sacrificio de una paloma y otra persona B ofrece un cerdo inmenso. Supongamos que el costo del cerdo es mucho mayor que el de la paloma. Repito la pregunta, ¿cuál de las dos ofrendas recibirá Dios con mayor agrado? ¿Recibirá el más caro solo porque representa más dinero? A pesar que el cerdo cueste millones de dólares, Dios no podrá recibir esa ofrenda con agrado. ¿Saben por qué? Porque el cerdo es un animal inmundo para Dios. Por eso no lo aceptará como ofrenda grata. Y aunque el costo de la paloma sea muy inferior, Dios lo recibirá. En este ejemplo, la persona A es la que ama a Dios de todo corazón. ¿O cree que solo por ofrecer un animal caro, Dios lo aceptará con agrado? Si cree eso, déjeme decirle que está completamente equivocado y que, en verdad, no ama a Dios. Es decir, no lo ama de todo corazón. Su corazón tiene maldad y se burla de Dios. Le pregunto, ¿cómo podría Dios recibir ese sacrificio? Hubiera sido mejor para la persona B no haber ofrecido ningún sacrificio a Dios. Como les estaba diciendo, el aroma del incienso de algunos es mayor que el de otros. Si vemos esto con ojos espirituales, notaremos que el incienso de la alabanza se ve como humo rodeado de luz. Y este incienso refleja diferentes aspectos o áreas del corazón de la persona que está alabando. Por ejemplo, el incienso de la alabanza de uno puede tener más del fruto del gozo, mientras que el de otro puede tener más del anhelo por la santidad y otro más de amor o de fe. Cada aspecto estará de acuerdo a las características de cada persona. Por cierto, si ya ha llegado al nivel del Espíritu, entonará alabanzas plenas de gozo, santidad, amor y fe. Todos esos aspectos unidos, y el aroma de ese incienso será totalmente diferente. En la misma medida que su alabanza incluya estos aspectos, en esa misma medida Dios la aceptará con mayor agrado. Por eso Dios responde a las peticiones y bendice más rápidamente a los que lo alaban. En el Antiguo Testamento hubo muchos que conocieron bien este principio espiritual y lo aplicaron. Entre ellos tenemos a Josafat, rey de Judá. Cuando se enteró de la noticia que un ejército enemigo se acercaba para atacar a su pueblo, oró dependiendo solo de Dios y en su clamor dijo: nuestros ojos están sobre ti. Ahora bien, 3 ejércitos de 3 otras naciones se aliaron para invadir a Judá. Entonces Dios le respondió en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, lo siguiente: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Luego de oír la respuesta de Dios, Josafat hizo lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, nos detalla lo que hizo y cita la Escritura. Y habido consejo con el pueblo, aun cuando era rey, consultó al pueblo. Continúa el pasaje. Puso a algunos que cantasen
y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Escuche bien esto, vestidos de ornamentos sagrados. Así es, nuestro coro también debe vestir de esta manera. Finaliza la cita. Mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat estaba en guerra. Un gran ejército enemigo venía a atacarlo, pero no tuvo temor. Por el contrario, dio gracias a Dios. No oró a Dios diciéndole que un ejército numeroso venía a atacarlo y que sus tropas no estaban preparadas para enfrentarlo. Esa no es una oración de fe. ¿Saben por qué? Dios dijo que estaría con él, y es porque Josafat ya había orado con fe. Dios ya le había dicho que estaría con él, así que no tenía por qué continuar rogándole a Dios. Así que oró con fe, con amor, y dio gracias a Dios. Josafat oró diciendo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ofreció alabanzas de acción de gracias a Dios, porque Dios ya le había respondido, y alabanzas con fe, porque solo confiaba en Dios. Dios se agradó con esta clase de alabanzas, de agradecimiento y de fe. Por eso, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, declara lo siguiente: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Al ver esta actitud de agradecimiento y de fe, Dios mismo luchó contra los 3 ejércitos aliados y los derrotó. Acabó con todos ellos. De esta manera, la alabanza de corazón puede ser la clave para obtener poder, fortaleza, respuestas a sus peticiones y bendiciones. Hermanos, Dios nos hizo para alabarlo, así que debemos ofrecerle nuestra alabanza con gozo, alegría y gratitud. No obstante, hoy en día a muchos creyentes no les gusta entonar himnos, prefieren cantar canciones mundanas populares. Por supuesto, los miembros de la iglesia Manmin no lo hacen. Muchos creyentes enseñan a sus hijos a bailar ritmos modernos frente a la televisión. No les enseñan a adorar a Dios ni a cantar alabanzas. Las familias verdaderamente cristianas deben enseñar a sus hijos a adorar y alabar a Dios. Si no lo hacen, no son cristianos. Tal vez a los nuevos creyentes se les pueda aceptar al principio este tipo de comportamiento, pero luego, cuando su fe crezca y cambien, no deberían hacerlo más. Retomando la prédica, el Salmo 69, versículo 30 y 31, añade sobre esto: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. En la Biblia podemos encontrar otro personaje a quien Dios le respondió a través de su alabanza, y este es el rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, nos narra este episodio. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sí, el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Por eso, si echa fuera demonios, deberá juntarse con otros hermanos de la fe y cantar himnos. Deberá entonar himnos llenos del Espíritu Santo. Sería mejor cantar himnos que se refieran a la preciosa sangre del Señor Jesús. Himnos que los llenen del Espíritu Santo e himnos de arrepentimiento. Luego deberán cantar himnos de acción de gracias por la respuesta de Dios.
deberá echar fuera demonios entonando en este orden himnos y alabanzas. Los demonios no pueden resistir este tipo de alabanzas. Por eso, dice el pasaje, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl sentía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A pesar que era un espíritu malo, cuando David tocaba el arpa y alababa a Dios, ese espíritu huía. Tal vez se pregunte si eso mismo podía ocurrir si otro, además de David, tocaba el arpa. No, eso no sucedía. Desde su infancia, David tenía una fe grande. Había dependido únicamente del todopoderoso Dios. El espíritu malo huía cuando David tocaba el arpa porque David tenía fe y además era grato a los ojos de Dios. Y Saúl, aun siendo rey, le pedía a David que tocara el arpa para poder descansar. Ahora bien, si el rey hubiera respondido que no creía que David pudiera echar fuera el espíritu malo al tocar el arpa, Dios no habría obrado de esa manera. Como el mismo rey le pidió a David que viniera, Dios obró y eso sucedió. Y también obró para que David pudiera tocar el arpa. A pesar que David era joven, Dios, que ve el interior del corazón, reconoció en David a un hombre conforme a su propio corazón. David en verdad amaba a Dios y tenía una fe inmensa en él. Así que, cuando David tocaba el arpa, Dios estaba con él y toda oscuridad se iba. Ahora bien, nadie le dijo a David que fuera a la guerra a pelear contra Goliat. El rey y los hermanos de David trataron de evitar que luchara contra el gigante filisteo. No querían que lo hiciera. De acuerdo a su punto de vista, era una locura que un joven sin ningún tipo de armadura fuera a combatir contra Goliat, a quien todo el ejército de Israel temía. Sin embargo, David fue a luchar por fe, confiando solo en el Dios Todopoderoso. No tenía miedo de perder la vida por su nación, por su rey y por su pueblo. Y así fue a luchar y glorificó a Dios en gran medida. Desde la perspectiva natural, David no tenía la mínima chance de vivir. Era imposible que le ganara a Goliat. No obstante, David no dudó y siguió dependiendo del poder del todopoderoso Dios. Satanás no podía hacer nada sino temblar ante la fe de David. Por supuesto, Dios también ayudó a David. Sí, Dios respaldó la fe de David. Si Dios no hubiera ayudado a David, el pueblo hubiera dicho que Dios no existía. Pero Dios vive. Satanás y los demonios sin duda se pondrán de rodillas ante esta clase de fe. Y si sus enemigos vienen por una dirección, huirán despavoridos por 7. Por eso, cuando David tocaba el arpa, Dios estaba con él y toda oscuridad se iba. Del mismo modo, cuando alaba con instrumentos, la fuerza y el poder de esa alabanza será diferente dependiendo del corazón de cada uno. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, hay un ejemplo que muestra el importante papel de los que tocan instrumentos musicales. Es precisamente el pasaje en el que Eliseo está pidiendo a un arpista que toque para comunicarse con Dios. La segunda parte de Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, señala: y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Repito, mientras el arpista o tañedor tocaba, la mano de Dios venía sobre Eliseo. Hermanos y hermanas en Cristo, les voy a dar más ejemplos para que así entiendan más fácilmente cómo cantar alabanzas que agradan a Dios y cómo se debe alabar con todo el corazón. Dios sabe lo que está en su mente cuando alaba. Si en su corazón está el deseo de alabar a Dios, no solo de labios, sino en espíritu, Dios aceptará ese anhelo de su corazón y le dará fuerzas para alabar, aún
si no sabe la melodía de la alabanza o del himno, si lo canta con todo su corazón, esa alabanza tocará el corazón de Dios. Y si medita en la letra del himno, aunque solo por un instante, podrá ofrecer a Dios un corazón lleno de gratitud y de acción de gracias. Todo lo que cante, si es algo de ritmo movido o no, podrá conmover su espíritu si alaba con todo su corazón. Ahora bien, supongamos que canta el muy conocido himno cuyo título es Sublime Gracia, que contiene unas bellas estrofas de arrepentimiento. ¿Qué tal si lo entonamos todos juntos? A ver, alguien por favor nos guíe en el cántico. ¿Quién sabe esta alabanza? Si no hay nadie, no la cantaremos. Bueno, la letra dice así. ¿Qué tal si todos la cantamos? Una pregunta, ¿qué sintieron al cantar todos juntos este himno? ¿Qué tipo de sentimientos les produjo esta alabanza? ¿La entonó meditando en sus estrofas? ¿Cantó este himno con el corazón o solo se limitó a repetir la letra de Sublime Gracia del Señor que a mí pecador salvó? ¿O porque ha escuchado este mensaje, lo ha entonado con todo su corazón y con toda su mente? Si canta este himno con fe y amor, su alabanza será grata a Dios, aun cuando sea desentonado. Repitamos y meditemos en las estrofas de esta alabanza. Todos juntos. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. Impresionante la letra, ¿verdad? Qué agradecidos debemos estar por esta sublime gracia del Señor, quien nos salvó. Si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo, estábamos destinados a ir al infierno y sufrir para siempre el castigo eterno. Sin embargo, debido a la gracia de nuestro Señor, podemos ir al bello y hermoso reino de los cielos. Debemos cantar estos himnos con todo el corazón. Qué agradecidos debemos estar porque estábamos perdidos y ciegos y Él nos amó y nos halló y ahora podemos ver. Toma poco tiempo cantar esta primera estrofa, sin embargo, en un instante uno puede recordar su vida pasada antes de conocer al Señor, la gracia y la impresión que tuvo cuando lo aceptó como su Salvador y los cambios que experimentó en su vida después de haber conocido su gracia. Ahora podrá dar gracias al Señor y podrá conmoverse por ese amor tan sublime. Sí, hermanos, la gracia, el sentimiento y la bendición son diferentes en la medida en que cada uno entona con el corazón, con fe y amor estos himnos y, asimismo, en la medida en que medita en las estrofas de cada cántico. De esta manera, si canta himnos llenos del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu tocará a los que escuchan su alabanza. Pero si canta himnos pensando en otras cosas, o si lo hace simplemente repitiendo mecánicamente la letra, esas alabanzas no conmoverán a nadie porque Dios no le dará gracia espiritual. Además, espiritualmente el incienso de la alabanza no subirá ante Dios. Hermanos, no venimos a la iglesia para complacer a la gente, sino para agradar a Dios. Cuando agrada a Dios con alabanzas, las huestes celestiales y los ángeles responderán a ese cántico. Debemos interpretar himnos que nos llenen del Espíritu Santo. Así que, por favor, examine qué es lo que siente al alabar a Dios.
Compruebe si su corazón se conmueve con esos cánticos o si no siente absolutamente nada al entonarlos. Y los que interpretan esas alabanzas en el altar, tengan cuidado y piensen si al elegir esos cánticos lo hacen en verdad para agradar a Dios o tan solo porque les gusta esa melodía. Tal vez debería preguntarse por qué ese himno no toca su corazón. Hay muchos que son conmovidos cuando escuchan un himno. La pregunta es, ¿por qué usted no siente nada? ¿Por qué el Espíritu no toca su corazón? Si le sucede esto, será mejor que examine su corazón. Tenga cuidado, no vaya a ser que haya perdido su amor por Dios, su primer amor por el Señor. ¿Saben por qué pierden ese primer amor? Porque no obedecen la palabra de Dios, aún siendo líderes de la iglesia. Dios, a través de su palabra, les ha dicho muchas veces que debe desechar todo lo malo y amar incluso a sus enemigos. Deberían tener esto siempre presente y así cambiar, pero no lo han hecho. Por eso su corazón se ha endurecido. Dios no les dará de su gracia. ¿Saben por qué? Simplemente porque no obedecen. No importa las veces que escuche estos mensajes, si no ponen en práctica estos principios, Dios no los podrá bendecir. Dios da su gracia a los nuevos creyentes que recién han aceptado a Jesucristo como su Salvador, para que así puedan alabar a Dios llenos del Espíritu Santo. Pero a medida que pase el tiempo, como no viven por la palabra, ya no sentirán esa misma gracia de Dios. Por eso les resultará cada vez más difícil que el Espíritu toque sus corazones. En la medida en que su fe madure, más anhelará la gracia de Dios. Dios no le dará algo por lo que no tenga que esforzarse, ni siquiera lo piense. Deberá orar y alabar más y más con todo su corazón, con toda su voluntad y con toda su vida. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido acerca de la oración y la alabanza que agradan a Dios. Les he mencionado la forma de orar que agrada a Dios. Primero, deberá orar con todo su corazón. Segundo, deberá orar en voz alta, es decir, clamando. Tercero, deberá orar con un propósito. Y cuarto, deberá orar con fe y con amor. Hemos visto también cómo oraba el Señor Jesús. Espero que tenga siempre presente estas dos últimas prédicas y así el Espíritu Santo derramará sobre usted ese espíritu de oración y sus peticiones serán respondidas. De la misma manera, les he mencionado que Dios se complace cuando entonan himnos o alabanzas con todo su corazón y meditan en la letra de esas composiciones. Debe entonar alabanzas con amor a Dios y creer que la letra de esos himnos se hará realidad en su vida conforme a su nivel de fe y así podrá cantarle a Dios con todo el corazón. Dios acepta el incienso de la alabanza si se interpreta con un corazón agradecido por la salvación y por la transformación de su vida, es decir, con un corazón lleno de amor por Dios y por la esperanza de ir al reino de los cielos. Ahora bien, la fuerza y el poder de la alabanza es diferente de acuerdo al nivel de sinceridad espiritual con el que interprete esa alabanza o himno. Sofonías, capítulo 3, versículo 17 cita: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, si Dios está en medio de nosotros, si se deleita en nosotros, todas sus peticiones serán respondidas. Si el corazón de Dios se conmueve tal como lo describe este versículo, le digo, nada, escuche bien, nada será imposible para esta iglesia. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen siempre a ser el gozo y la alegría de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas
y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.